En el capítulo pasado revisamos qué es la corriente directa. Esta fue la primera en descubrirse y controlarse. Volta y Alva Edison la utilizaron siempre. Entonces, ¿para qué utilizar otro tipo de corriente? Pues sencillamente, porque la corriente directa tiene muchas limitaciones que pudieron reducirse cuando Tesla diseñó la corriente alterna. Una de las ventajas de la corriente alterna sobre la directa es que sale mucho más barato producir energía alterna que directa, además de que una vez producida se necesita transportar una larga distancia para que llegue a los hogares de los consumidores, ya que no todos viven cerca de una planta generadora de energía eléctrica. Lamentablemente, cuando la energía se transporta, entre más largo es el cable, más pérdida de potencia eléctrica hay. Para evitar estas grandes pérdidas se busca reducir la corriente y por tanto elevar el voltaje mediante transformadores que funcionan más eficiente y fácilmente con corriente alterna. Por lo contrario, si se usara corriente continua para realizar todo este proceso, como sería un poco más complicado, seguramente la electricidad sería más cara. ¿Y qué características tiene la corriente alterna? Esta corriente es muy peculiar, ya que su magnitud cambia en todo momento. En un instante puede tener una cantidad de voltaje grande, en otro puede no haber voltaje y en otro el voltaje es mínimo. Todos estos movimientos tienen un ciclo que forman una onda sinusoidal. Inicialmente no hay voltaje entre los dos puntos que forman una fuente de energía alterna, que normalmente para nosotros es un contacto. En el primer instante, ambos puntos tienen la misma cantidad de electrones. En el siguiente instante, un punto tiene más electrones que el otro. En el siguiente instante, este punto aún tiene más electrones. Y en el siguiente instante la diferencia es más notoria. Y a este tipo de voltaje se le llama voltaje máximo o pico. Y en México es aproximadamente 183 volts. Importante, si en este punto colocamos un conductor entre los dos puntos, con una carga para evitarnos una explosión, por supuesto, los electrones de aquí se irían hacia esa dirección para que se puedan equilibrar estos dos puntos. Pero si no, en el siguiente instante este punto reducirá la cantidad de sus electrones. Y en el siguiente instante el mismo punto reduce la cantidad de sus electrones. Y pasa lo mismo hasta que ambos puntos tengan la misma cantidad de electrones. Es decir, que no hay voltaje. Y si en ese momento colocamos un conductor, así que no pasará ningún electrón a ningún punto, ya que el voltaje es de 0 volts porque ambos puntos están equilibrados. Pero al siguiente instante pasa algo interesantísimo. El punto que anteriormente tenía la menor cantidad de electrones, ahora comienza a aumentar el número de electrones. Y al siguiente instante pasa lo mismo. Y al siguiente lo mismo. Así hasta que llega el valor pico, que en México es de aproximadamente 183 volts. Si en ese instante colocamos un conductor, los electrones comienzan a avanzar, pero esta vez hacia el lado contrario. Es como si la polaridad de la fuente de corriente alterna se invirtiera. Y en el siguiente instante la cantidad de electrones comienza a reducirse y reducirse y reducirse y reducirse hasta que llegue nuevamente a equilibrarse en los dos puntos, logrando un voltaje de 0 volts para repetir el ciclo nuevamente. Eso no es cierto, Katy, porque yo he visto que los focos de mi casa nunca se apagan y se vuelven a prender. Eso es porque estos ciclos son muy rápidos. En México pasan 60 por segundo, así que nuestro ojo no alcanza a detectarlos, por lo que si estos cambios fueran más lentos, los notaríamos fácilmente. En algunos países estos cambios se dan 50 veces en un segundo, por lo que tampoco se notan. Pero para darnos una idea de cómo se da este cambio de forma continua, observen nuestro conductor. Con mucha imaginación, por supuesto. Los electrones pasan de un lado a otro y posteriormente avanzan del lado contrario. Y otra vez regresan hacia el mismo lado y vuelven a regresar. Y podemos seguir así por mucho tiempo, pero ya me cansé. Pero ese es el ciclo que se repite continuamente. ¿Qué aparatos utilizan corriente alterna únicamente? Pues los que se conectan a un contacto y no tienen un eliminador de baterías, como una plancha, una secadora, una batidora, una licuadora, un timbre o chicharra y otras cosas que seguramente no me acuerdo.
Así que si en algún momento se encuentran con este símbolo, recuerden que significa corriente alterna. Espero que este video les sea muy útil y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!